Sí, una síntesis rápida que podríamos llegar a hacer, es decir, remontándonos al inicio, primer año de Cabañas Feller creo que fue con una incubadora de 10.000 huevos, época en la que yo me llego a incorporar 4 incubadoras de 10.000 huevos cada una, y el gran progreso justamente por aquel entonces fue haber traído la primera máquina importante en su volumen, que era de 112.000 huevos. La evolución, para hablar de la capacidad de huevos fértiles, de transformar huevos fértiles, es decir, huevos gallados, en pollitos bebé, de aquellos 40.000 mensuales, hoy están en una capacidad de 5 millones. Un poco la síntesis que podemos extrapolar de qué es lo que ha pasado en estos 60 años. Aparte, bueno, todo el valor, ¿no es cierto?, el agregado de valor que le hemos hecho a la actividad en las dos ramas fundamentales, tanto la parte de producción de huevos, donde somos actores importantes, ya que desde acá de Racedo se producen más del 50% de las ponedoras que van al país. Y en el rubro carne, que creo que también somos jugadores que nos hemos destacado, quizás no por el volumen, sino por el agregado de valor. Hemos entendido desde hace muchísimo tiempo que el pollo crudo en sí mismo y entero había dejado de ser negocio y que había que comenzar a agregar valor. Y bueno, vino la época del trozado, luego vino la época de la presentación del trozado en bandeja, después vino una situación estratégica que nos llevó a unirnos a un grupo europeo y pensar en la cocción de pollo, fue en el año 2005, ya más cercano a esta fecha, y hoy estamos prácticamente con la cadena desarrollada y siguiendo pensando, ¿no es cierto?, en una conferencia mía del año 2001, cuando el país estaba sumergido, y que tal vez te lo voy a traer a la memoria, que era la interpretación de los silencios en la cadena productiva de valor. La dicté en el Hotel Mayorazgo y todavía agita en mi mente y tengo muchos amigos que se acuerdan de aquel momento. Creo que Argentina, y principalmente Entre Ríos, debe preocuparse no solo por el presente, sino mirar el futuro, ¿no es cierto?, en todo lo que es agregar valor a lo que producimos en la parte primaria, ya que nuestra provincia tiene bastante extracción primaria en sus bases, y no dejar de mirar, ¿no es cierto? Acabo de venir hace horas de la conferencia industrial que celebra la UIA anualmente en Buenos Aires, y bueno, en esta conferencia industrial prácticamente hemos tenido 16 disertantes, donde prácticamente de lo único que se habló de la revolución industrial 4.0, es decir, dónde estamos y qué es lo que se viene en lo inmediato. Cuando hablamos de lo que se viene en lo inmediato, es tecnología, ¿no es cierto?, en donde el software comienza a jugar un papel fundamental y en donde creo que es prácticamente la base como para que realmente pensemos de que son los soportes necesarios, ¿no es cierto?, para que la industrialización sea cada vez más eficiente, nos permita ser más competitivos y que estamos entrando en la época de la robótica, no cabe ninguna duda. Entonces, allá hay gente que está ocupándose de hacer pensar a los robots. Entonces, creo que estamos entrando en una etapa donde indudablemente quienes tenemos la obligación todavía de aconsejar dentro de la vida empresaria, como en el caso nuestro, con una empresa de familia, tenemos el rol de hacerles prestar atención a las generaciones que vienen, que se incorporan rápidamente, que suban a este tren de alta velocidad o altísima velocidad que viene, que es la revolución nueva, la cuarta revolución industrial, y creo que el que no suba, bueno, va a tener dificultades. Y esto arranca indudablemente en comprender que tenemos que tener una nueva instrucción primaria, una inclusión total en la escuela secundaria y un acceso que facilite la especialización en la época terciaria o en la formación universitaria, ¿no es cierto? Víctor Mota habló de la revolución industrial 4.0, la nueva industria que se viene, la nueva tecnología aplicada a las industrias, los robots, la inteligencia artificial, el Big Data, todo lo que viene a la industria lo está hablando un emprendedor que hace 60 años empezaba junto con Don Feller en una empresa que lo que hacía era producir pollitos bebé para venderlo en las granjas de la zona. Todo este trabajo, todo este desarrollo que ha tenido la empresa es gracias al emprendedurismo, a una persona, a un grupo de personas, a una empresa que tuvo las posibilidades de desarrollar lo que venía haciendo, tener la visión para ver por dónde iban las cosas y generar hoy la posibilidad de hasta recuperar un pueblo que estaba totalmente perdido como era General Racedo, donde se encuentran las oficinas y las instalaciones principales de este grupo.
Bueno, yo creo, te podría decir rápidamente de que yo dentro de los 50 años, prácticamente de los 60 años, tengo prácticamente más de 50 dedicado a esta actividad, y en donde mis primeros años justamente fueron salir a recorrer el mundo, no a vender nada por aquel entonces, sino a incorporarme, a enriquecerme, ¿no es cierto?, con lo que estaba ocurriendo básicamente, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, que por aquel entonces, la década del 60 al 70, se venía un proceso de industrialización de mucha más duración que nosotros no lo teníamos. Creo que eso de haber viajado mucho y haber aprendido en forma permanente de nuevos conocimientos hizo de que realmente marcáramos un andar en nuestra empresa. Ahora, en lo que estábamos hablando de que quien no se incorpore a esto, yo creo que hoy tenemos que tener ejemplos muy claros en nuestra mente qué es lo que está pasando en lugares íconos, ¿no es cierto?, en el mundo. No cabe ninguna duda que todavía Estados Unidos tiene restos como para seguir liderando el mundo, pero tenemos que prestarle mucha atención, ¿no es cierto?, qué está pasando en China, básicamente, donde prácticamente China está demostrando día a día que hay inclusión social, que hay un agregado de valor importante, que la fuente del desarrollo de ellos es el conocimiento. Vienen otros países incorporándose a gran velocidad, ¿no es cierto? No podemos hablar de la historia de Rusia, de la historia de Europa, que ya de por sí lo saben y no solo que lo han aceptado, sino que están preocupados en buscar justamente la inclusión y la toma de estos conocimientos modernos. Creo que Argentina debe anoticiarse de todo esto, debemos divulgarlo rápidamente como para que haya una toma de conciencia colectiva. Y bueno, y también reconocer nuestro atraso, porque si no reconocemos, ¿no es cierto?, nuestras deficiencias, nuestro atraso, tampoco podemos pensar en el mañana, y el mañana es mañana, no hablemos más del futuro, hablemos de mañana, ¿no? Entonces, yo creo que el levantarse todos los días nos va a hacer encontrar con que la tecnología nos va a poner un escalón más para tener que subir en el día a día de nuestras vidas, ¿no es cierto?, y mucho más en la actividad empresaria. Entonces, con esto quiere decir que realmente debemos no preocuparnos, sino que debemos ocuparnos para que la inclusión se nos facilite a nosotros y al resto de los ciudadanos. Ahora, cuando hablamos de incorporación de tecnologías, de robótica, de inteligencia artificial, no significa que estemos reemplazando gente, significa que la gente tiene que aprender otras cosas. Es que tiene que aprender otras cosas, y indudablemente, yo digo, hace prácticamente 35 años atrás, hablamos de economía de escala y era mirar de mala manera a Estados Unidos, ¿no? Sinceramente. Hoy en día, quien no piensa en economía de escala es porque indudablemente no ha pensado el mundo, no ha recorrido el mundo, y saber, por ejemplo, de que de este humilde lugar que ocupamos los argentinos, tenemos capacidades, ¿no es cierto?, para abastecer al mundo en volumen. A Argentina lo que le falta es quizás más extensión poblacional, ¿no es cierto?, en el interior del país, medidas que hagan a la desconcentración realmente de la macrocefalía que ha tenido siempre Buenos Aires, y a partir de esa toma de conocimiento, ¿no es cierto?, irrumpir en el interior con centros de capacitación permanente que nos acerquen a la tecnología, y saber que la economía de escala es un desafío que tenemos para llevar adelante quienes estamos en la parte de producción, y en la medida que logremos esto, la inclusión social viene sola. Y los proyectos a corto plazo, la empresa ya los tiene bastante definidos, pero nosotros queríamos saber con Héctor Mota cuál es la visión que tiene él sobre el mediano y largo plazo de la empresa y del futuro de los integrantes de esta gran organización. Yo estoy muy contento en lo personal porque, bueno, la nuestra es una empresa familiar y conseguí que estuviésemos todos en la conferencia industrial. Es decir, la toma de conciencia no es solo mía, que vengo escuchando por las habituales reuniones que tengo oportunidad de concurrir en la Unión Industrial, sino que el resto de los reales líderes que va a tener Cabaña Avícola Federal, que va a tener el Grupo Mota, tomen ellos conciencia directamente de dónde estamos y qué es lo que hay que incorporar. Y no cabe ninguna duda que hay proyectos de inversión en mente, ¿no es cierto? Y te diría que hasta hay una preocupación interna nuestra de descubrir en el día a día qué más podemos hacer. En el que más podemos hacer es, indudablemente, está íntimamente vinculado a la producción, ¿no es cierto?, y a la distribución de bienes, porque no solo se tiene que pensar en producirlo, sino que a quién va dirigido,
cómo lo hacemos llegar y quién va a ser ese nuevo consumidor. Hasta yo diría que viene una generación que va a tener un nuevo tipo gustativo en los alimentos que van a consumir, así que tenemos que estar pensando no en los alimentos que nos gusten a nosotros, obvio, o se adapten a nuestro paladar, sino cuál va a ser el paladar de las personas que están naciendo dentro de 10 o 15 o 20 años en adelante. También tenemos que pensar en eso. Este año se presentó en CREA el bife impreso en 3D. ¿Quién dice que la carne de pollo no también termine con un proceso similar? Bueno, así de ser sincero, en la mañana de hoy me han mandado un colega un artículo justamente donde se está trabajando sobre esto. Bueno, yo creo que nosotros tenemos ventajas naturales y no tenemos que apartarnos de esa hoja de ruta porque es un país bendecido en cuanto a probabilidades y a posibilidades. Creo que lo que debemos encontrar son reales conductores que marquen un sendero definido de país, ¿no es cierto?, y lo sostengamos al rumbo. Si no sostenemos el rumbo, indudablemente vamos a seguir desencontrándonos, como nos ha ocurrido en los últimos años, que por ahí nos vamos en discusiones internas, ¿no es cierto?, o en políticas en distintas direcciones y no logramos focalizar sobre el objetivo de lo que viene. Todo esto se puede lograr cuando hay posibilidades, cuando hay inteligencia por parte del sector privado para desarrollar una empresa, pero también cuando hay factores externos que le dan la posibilidad de incubar y llevar adelante estos proyectos. Por eso es tan importante desarrollar una cultura emprendedora y generar las condiciones para que los emprendedores puedan desarrollar sus ideas. Después el mercado se encargará de sí o no la continuidad de cada una de estas cosas, pero son fuentes de recursos para una cantidad de cosas más allá y además de generar los trabajos. Yo creo que a fuerza de ser sincero, creo que nuestro gobernador actualmente realmente está agobiado por el día a día. No cabe ninguna duda que tiene una empresa, ¿no es cierto?, que es el Estado de la provincia, donde es un Estado importante, en donde la cantidad de sueldo que se tienen que atender mensualmente, más todo el personal que se vaya jubilando del Estado, son una preocupación y creo que le ha dedicado mucho tiempo a esto. Me parece que ahí es donde el gobernador tendría que delegar en los ministros, ¿no es cierto?, la búsqueda de soluciones y él ser el conductor del porvenir. El ser el conductor del porvenir no es una palabra fácil, ¿no es cierto?, porque es entender justamente dónde estamos y buscar ahondar en el futuro. Creo que ese es el gobernador que yo, por lo menos en lo personal, desearía tener como líder, como conductor, que sepamos, ¿no es cierto?, con un diagnóstico muy firme, con alguien que escuche también, porque un gobernador, por más que es la máxima autoridad que tiene la provincia, tiene que tener un gran poder de escucha, y detrás de ese escuchar y de enriquecerse, indudablemente viene la toma de decisiones, y si esa toma de decisiones son exitosas, bueno, el éxito indudablemente es la lluvia para todos, ¿no? El problema es la toma de decisiones. Muchas veces la peor decisión es la que no se anima a tomar. Bueno, ahí está la valentía de quien gobierna. No cabe ninguna duda que yo siempre digo que quien conduce tiene que tener o estar imbuido de cierta valentía para tomar decisiones que a veces a lo mejor son dolorosas, pero son necesarias. Y estas justamente las necesarias hacen que la fundación, ¿no es cierto?, la formación fundacional, sea de una empresa o sea del Estado, parta hacia el éxito. Si no hay solidez, ¿no es cierto?, con cimientos muy sólidos en el Estado o en una empresa, indudablemente es difícil llegar al éxito. Yo creo que no se puede vivir de prestado, como bien dice, pero creo que para el crecimiento, para el salto que debemos seguir dándonos los argentinos, hace falta política, ¿no es cierto?, activa. Y cuando hablo de políticas activas, hablo de que en este momento, por ejemplo, una de las cosas que nos está haciendo falta a los empresarios son los créditos orientados a la inversión, que tienen que ser créditos, ¿no es cierto?, a baja tasa. Un crédito orientado hacia la inversión hoy está ofertado en el 17%, digo, está ofertado, pero de difícil concreción. Están muy esquivos en cuanto al otorgamiento de ese tipo de crédito. Y si uno tuviera que recurrir a los créditos ordinarios, están en el orden del 30%, por lo tanto ese es un crédito de sobrevivencia de lo comercial, no puede ser nunca un crédito de inversión con una tasa del 30%. Creo que ahí es una de las cosas donde el gobierno debe apuntar de facilitarle a los emprendedores, ¿no es cierto?, el acceso al crédito. Creo que es la herramienta fundamental. Lo segundo, y que creo que el gobierno nacional en ese sentido está bien orientado, es facilitar, ¿no es cierto?, la orientación en cuanto a la formación profesional y académica de los jóvenes. Y ahí creo que vamos a encontrar la salida que realmente el país necesita.
Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.